Presenta A Fondo. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Fondo. Miércoles 10 de junio estarán con nosotros Andrés Santos, constitucionalista. Hablaremos sobre las elecciones en Perú. Empate técnico entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral. Vamos a analizar este tema. Diana Espinosa, responsable de Cátedra de Emprendimiento de la UTPL. Un estudio evidencia que Ecuador continúa posicionándose entre los países con mayor actividad emprendedora temprana a nivel mundial. Y por primera vez las mujeres superan a los hombres en la creación de nuevos negocios. Carlos Albán, coordinador de la Junta Cívica de Tumbaco, y Clemencia Moreno, directora ejecutiva de la Junta Cívica de Tumbaco. Sobre una iniciativa, vamos a revisar una normativa para la cantonización del Valle y la Lo. ¿Qué se plantea? Vamos a revisar este tema. Les invitamos también a seguirnos en vivo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Iniciamos. Vamos a revisar las elecciones en Perú. ¿Cuáles son los escenarios? Hay un empate técnico entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral. Me acompaña Andrés Santos, constitucionalista. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yesenia, qué gusto estar aquí. ¿Cómo mira usted las elecciones en Perú? Bueno, a ver, ya estas elecciones han venido muy traumatizadas, muy, digamos, trastocadas desde el escándalo de actos de corrupción en la primera vuelta, ¿no? La propia Contraloría peruana determinó que ciertas irregularidades perjudicaron a casi 1 millón de votantes, sobre todo en la alcaldía de Lima. Existieron, pues, bastantes protestas. ¿Por qué? Porque, según los resultados oficiales, se estaba disputando el segundo lugar de la primera vuelta, se estaba disputando Rafael López Aliaga, es otro candidato de derecha, y este señor Sánchez, ¿no? Entonces, al parecer hubo una fuerte controversia, pero finalmente la decisión última fue que Sánchez, el candidato de izquierda, pues pasaba a la segunda vuelta. Ahora que estamos ya, si no estoy mal, hay más del 95% de voto escrutado. De voto escrutado. Ahora solo faltan los votos del exterior y están prácticamente en un empate técnico, con una ligera, digamos, superior del candidato Sánchez de izquierda frente a Keiko Fujimori, que estamos hablando de una diferencia más o menos de unos 20.000, entre 20.000 votos. Pero ahora falta el conteo de los votos de los peruanos en el exterior. Y eso es lo que va a determinar, pues, quién es el ganador de toda esta contienda, ¿no? Hay la expectativa que en el exterior la gran mayoría de ciudadanos peruanos voten, pues, por Fujimori. Es decir, esa es la expectativa que hay, ¿no? Y eso es lo que se está esperando, pues, ya para tener estos resultados finales. Y la candidata, justamente de Fuerza Popular, que en un principio lideró este recuento gracias al sufragio justamente de la capital, ¿no? Lima. Vuelve a recortar justamente esa distancia que usted dice por los votos de los peruanos residentes en el exterior. Ahora, claro, esto es un tema de horas nada más, en lo que ya se vaya definiendo, porque está más del 95% ya escrutado. Así es, exactamente. Entonces, y porque el margen es muy corto. O sea, es muy corto. Estamos hablando de que había diferencias entre 15.000, 20.000 votos. No sé cómo está actualmente. Hay que hacer, porque varía, pero es muy poco. Entonces, este resultado, pues, es uno de los más apretados de la historia. Increíble, es realmente impresionante. Entonces, a ver, también tenemos ahora analizando, ¿no?, el discurso de estos candidatos, lo que significa, ¿no? Keiko Fujimori es un discurso de derecha, mano dura. Es un discurso de orden, es un discurso Bukele, es un discurso que ella está hablando, pues, prácticamente que se va a aplicar, pues, penas de adultos para menores infractores en delitos graves, ¿no? Adolescentes sicarios, secuestradores, extorsionadores, miembros del crimen organizado. Está hablando de construir megacárceles. Ella ya está tratando de este tipo de medidas, ¿no? Muy similar al discurso de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué estos discursos están calando en la opinión pública? Es porque hay un aumento del crimen organizado en todo el continente hispanoamericano, ¿eh?
Es por eso. Perdón, todo el continente iberoamericano, porque también tengo que incluir a Brasil. Recordemos que Carlos Bolsonaro es el candidato favorito de la derecha para estas elecciones, que son también este año, ¿no? Entonces, entre Lula da Silva y Carlos Bolsonaro, ¿no? Y que él también ha dicho que quiere implementar el modelo de Bukele en Brasil, ¿no? Entonces, Bukele se ha convertido como en una franquicia, en otras palabras, ¿no? Ese sentimiento de muchos iberoamericanos, hispanos, que queremos el restablecimiento del orden. ¿Qué significa eso? Que tenemos una legislación que no está actualizada con las necesidades. Tenemos un proceso penal que no está siendo eficaz, que se están liberando muchos delincuentes y no está garantizando la seguridad en este caso. Entonces ahí tenemos un grave problema, pues, ¿no? Un problema común que trae consigo también una propuesta común, ¿no? Que es el proyecto Bukele en Hispanoamérica. Y también en este caso, ¿qué pasa con otros factores? Andrés, estamos revisando justamente las elecciones en Perú. Por ejemplo, el ausentismo. De alguna manera también esto termina siendo incidente. Es otro protagonista también de las elecciones en Perú. Son el 25% decidió quedarse en casa. Casi 7 millones de personas decidió, en este caso, no votar. ¿Esto termina siendo determinante? Sí, y es preocupante porque en Perú también el voto es obligatorio, tengo entendido. Entonces, a diferencia de Colombia, que es facultativo. Entonces, estamos hablando de un gran porcentaje de la población que prefirió no salir a votar, ¿no? A pesar de la multa que hay de por medio. A ver, es por eso que se hablaba mucho de que el fraude a este candidato, ¿no? Rafael López Aliaga, podría llevar a la victoria de la izquierda. Había un gran riesgo. ¿Por qué? Porque en Perú hay dos derechas. ¿Ya? Hay una derecha de Fujimori que tiene un sentimiento de rechazo fuerte, muy fuerte, ¿ya? Y por otro lado hay una nueva derecha liderada por Rafael López Aliaga, que fue alcalde de Lima, que es una derecha sin tanto rechazo, en cambio. Entonces, yo creería que en gran medida este ausentismo tiene que ver con esa porción de electores que no, ese electorado que no se siente representado, ¿no? Y que siente que se ha cometido una irregularidad en el proceso electoral, ¿no? Ojo, hay gente presa por este tema, ¿no? Por todas estas irregularidades cometidas en la primera vuelta en Perú. Muchos politólogos, juristas se han pronunciado a nivel internacional sobre este tema y quedó el asunto, digamos, como hecho consumado, en otras palabras, ¿no? ¿Y qué considera usted también que revisando justamente las propuestas de los dos candidatos en esta segunda vuelta electoral hizo que lleguen justamente a este punto, ¿no? A que haya un empate, que sea técnico y que el conteo de votos incluso sea muy mínimo? Correcto. A ver, yo le podría decir que, a ver, yo creería que en este caso el discurso de Sánchez, el candidato de izquierda, hubiera conseguido mucho menos si a la segunda vuelta hubiera pasado, digamos, un candidato como Rafael López. Ya, el tema es que ahora, con Fujimori, el país se polarizó, pero por completo. Y es por eso que son estos escenarios, ¿no? Estos resultados. Y también tenemos el fenómeno de que Lima, la mitad de la población de Perú vive en Lima, ya es la mitad. Y en la parte rural siempre se ha sentido excluida, abandonada, ya, de las élites limeñas. Eso es algo que siempre ha sucedido. Entonces, y justamente esa es la polarización que hay actualmente, ¿ya? El voto rural, en gran medida, lugares como Arequipa, ha ganado predominantemente pues, el candidato de izquierda. No tanto por una cuestión ideológica, sino por una cuestión geográfica, porque estas zonas se sienten excluidas de la metrópoli, en otras palabras, ¿no? Ese es el fenómeno peruano que ocurre. ¿No? Nosotros no nos ocurre tanto. Tenemos, por decirlo así, a pesar de que tenemos dos ciudades que ocupan casi, digamos, la relevancia nacional, que es Quito y Guayaquil, a pesar de esto, pues hay mayor equilibrio en las demás ciudades, Cuenca, Puerto Viejo, etcétera. Por ejemplo, provincia de Tungurahua, que está creciendo exponencialmente su población. Pero en Perú sí hay una concentración muy fuerte, una hiperpoblación en Lima, ¿no? Y eso también afecta a la geografía electoral.
Y esto, le decía, también puede decidirse por pocos votos, ¿no? Esto ya ocurrió también en el 2016 y en el 2021, recuerde usted muy bien, cuando se definió por apenas 40.000 votos. Exacto. Volvemos a tener un escenario similar, en este caso en Perú, y también, André, ¿cuánto tiempo va a tomar, más o menos, ¿no? Hasta que esto se defina. Exactamente. Eso es lo que justamente estaba esperando. A ver, en primer lugar, ahora el margen es hasta más estrecho. Estamos hablando de diferencias entre 15.000 a 20.000 votos. Es increíble, ¿no? ¿Cuánto va a tomar? Están esperando prácticamente el voto extranjero. No han dicho exactamente cuánto, porque ahí también falta la proclamación oficial, porque hay un número de actas que también están impugnadas, ¿no? Entonces, más o menos yo creería que las actas podrían estar del extranjero, podrían estar contabilizadas quizás esta semana, pero de ahí vienen los recursos y las impugnaciones, ¿no? Se tiene que resolver esas impugnaciones pendientes y ahí finalmente ya estuvieran los resultados definitivos, ¿no? Es Entonces, un tema de días sí, nada más. es un tema de días Y mire definitivamente, que los cierto. candidatos Fujimori y Sánchez reconocieron justamente este empate técnico, ¿no? Así es, exacto. Ellos Entonces, mismos ya han conocido claro, eso. ¿cuáles son los posibles escenarios? Porque claro, la gente también está muy pendiente de que ya existe un resultado. Resultados oficiales. Sí, mire, si gana Keiko, lo primero que ella ha dicho es lo siguiente, que va a deportar a todos los inmigrantes que cometan crímenes, que es deportación inmediata. Ellos tienen un fuerte problema, Perú está en un auge de extorsiones, secuestros, muertes violentas que no había tenido antes, ¿no? Que está en un auge en este momento y que coincide con el Tren de Aragua, también coincide que bandas ecuatorianas han cruzado la frontera y están operando en Perú, ¿ya? Entonces, el discurso de ellas es la deportación masiva y tener más control fronterizo en el Ecuador. Muy similar al discurso de Abelardo, ¿eh? Muy similar. Porque, a ver, el crimen transnacional es lo que nos pasa con respecto a Colombia, que de Colombia vienen armas, droga, etcétera, recursos para las bandas. De manera análoga funciona entre la relación Ecuador-Perú, solo que de Ecuador lo que es la puerta de entrada de muchas de estas bandas de crimen organizado, ¿no? Que están operando efectivamente en Perú. Y en el caso de Roberto Sánchez, también el escenario, en el caso de que él sea el ganador. Roberto Sánchez ha tenido una postura más bien laxa en materias de orden y mano dura. Más bien ha dicho que no, que los delincuentes en verdad son víctimas de la sociedad, que hay que acompañarlos, que esta situación más bien se triunfa con inversión social, etcétera, ¿no? Él más bien adopta esa postura, ¿no? En lugar de una postura más Bukele, él adopta una postura más Petro, más Claudia Sheinbaum, ¿no? El abrazos, no balazos, conocido de Manuel López Obrador, presidente de México, ¿no? Cuando le preguntaron si él iba a combatir el narcotráfico, él dijo, no, hay que darles abrazos, no balazos, ¿no? Entonces, él más bien va por esa línea ideológica, Sánchez. Estamos conversando con Andrés Santos, constitucionalista, y queremos abordar también las elecciones en Colombia. ¿Cómo mira usted estas elecciones presidenciales, el candidato de izquierda Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se van a disputar en esta segunda vuelta electoral? Mire, ahí el resultado pueden existir casi 10 puntos de diferencia. Va a ganar Abelardo de la Espriella, eso es definitivo, definitivo. Si es que Abelardo no comete el error garrafal de Paloma Valencia, ¿no? Que imagínense, en estas elecciones vimos cómo Paloma Valencia era la candidata del uribismo, de una derecha tradicional, una vieja derecha tradicional, ya centrista, y que ella, a pesar de ser una mujer extraordinaria, brillante, de temple, de carácter, mucha categoría, ella pone a un vicepresidente, imagínense, un vicepresidente activista de la infancia transexual, activista de la legalización de la droga, o sea, un tipo que contrastaba con el discurso tradicional del uribismo, ¿no?
ella lo hizo como para tratar de atraer a los votantes de centroizquierda, ¿no? El típico error que cometen algunos políticos, ¿no? De derecha. Ella se quedó sin electorado, fue increíble, 6% nomás llegó, ¿no? A diferencia de Abelardo, que llegó al 44%. Entonces, Abelardo, Abelardo es un candidato histriónico, un Milei, en otras palabras, un Milei colombiano, sanguíneo de personalidad, extremadamente expresivo, canta, un artista, es un tipo multifacético, ¿no? Va mucho con la personalidad del colombiano. Y ha generado una marca, ¿no? Abelardo significa lo nuevo para el colombiano, eso sería lo nuevo. Y mientras más lo ataquen, que es ultraderecha, que es extrema derecha, eso más llama la atención en realidad, ¿no? Los votantes de Paloma muy seguramente van a votar por Abelardo. En Colombia ocurre un fenómeno que el voto es voluntario, ¿no? No es obligatorio como en el Ecuador y Perú. Entonces, allá los políticos tienen que mantenerse, digamos, con un discurso de una causa, de una misión histórica, una visión cívica. El seguidor, el simpatizante lo tienen que convertir en militante de una causa completamente, ¿no? Y él ha logrado eso, sin duda alguna, en Colombia. Ha logrado que los colombianos lo vean a él no como digamos, un típico político o como la típica militancia antigua de los partidos, no. Estamos hablando de familias enteras que creen realmente que se puede salvar Colombia, ¿no? La patria milagro, que él habla bastante, ¿no? Cepeda por su discurso se parece mucho a Petro. Ya no lo escuchamos. Ya no lo escucho. André, parece que el micrófono está cerrado. Si lo puede revisar, por favor. Si me escucha, por favor. ¿Qué pasó? Pero, o sea, ¿se fue el Zoom de él o el nuestro? Se desconectó, dice. Sí. Y ya entramos, Rosita, dile en 2 minutitos que nos espere, por favor. Ya. Ya. Hay que cortar esa parte, le voy a hacer una última pregunta y ya con eso. No sé qué pasó. Ahí. Ya, sí, se desconectó. Yo estaba hablando y de la nada salió. Sí. Ya, a ver, espéreme. La última pregunta que le hice fue... Estamos hablando de Abelardo y lo que pasaba en Colombia con Cepeda, cómo iban a quedar las elecciones en Colombia. Solo fue una pregunta de colombiano. Sí, ya justo estaba terminando mi intervención. Sí. Sí. Mejor le cortamos un poquito. Le pregunté sobre Roberto Sánchez, ya me acordé. Le pregunté, claro, ahí. Ahí podemos cortarle un poquito y le voy a hacer esta última pregunta, ¿sí? Ya. Ok, a ver, le voy a hacer desde Roberto Sánchez, me piden ya, para cortarle eso y que no se vea muy, Ya. muy mal. Roberto Sánchez, ya. No, sí. Espéreme. No, ya estábamos en las elecciones de Colombia. No. Estamos en el tema de Colombia. ¿Cuál fue la última pregunta? No me acuerdo. ¿Qué hago? Voy desde las elecciones en Colombia, mejor, ya. Voy a ir desde las elecciones en Colombia, ¿ya? Ya. Estamos conversando esta mañana con Andrés Santos, constitucionalista. Vamos a revisar también las elecciones presidenciales en Colombia. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, y también de ultraderecha, Abelardo del Espriella, van a disputarse en esta segunda vuelta electoral por la presidencia de Colombia. ¿Cómo mira usted, Andrés, estas elecciones?
Mire, creo que ya en esta segunda vuelta se están definiendo muchas posturas. Abelardo lleva una gran ventaja, no solo que ganó la primera vuelta, sino que adicional a esto, el discurso de él es muy simpático a los votantes de Paloma Valencia, que fue la candidata del uribismo, y también los votantes de Sergio Fajardo. Y entonces, muchos apuntan a un análisis que el resultado será 10 puntos de diferencia de victoria de Abelardo de la Espriella, que será el 21 de junio, es decir, en 2 semanas aproximadamente. Abelardo ha sabido conectar mucho con el electorado colombiano, es un hombre histriónico, efusivo, una personalidad enérgica, muy sanguíneo, ya como tal, multifacético, entonces representa una nueva etapa de Colombia. Él, por un lado, representa ya el ocaso del uribismo como el político que monopolizaba el voto de la derecha. En este momento, pues con Abelardo, a pesar que Abelardo lo tiene como referencia Uribe, pero ya también representa que Uribe no decidió en esta elección, ¿no? Entonces, es algo muy nuevo. Cepeda representa, en cambio, por su estilo, su forma de hablar, su formación. Por ejemplo, a ver, ¿de dónde viene Cepeda? Cepeda militó en una guerrilla, una narcoguerrilla en el siglo pasado, muy similar a Petro. Cepeda también, adicionalmente, tiene este discurso más laxo con el tema de la delincuencia, muy similar a Petro. Recordemos que Petro dijo que el pobre adolescente que había matado, el sicario que había matado a Miguel Uribe, ¿no? el precandidato, que en realidad ese sicario era una víctima de la sociedad, pobrecito, ¿no? Entonces, ese discurso más o menos también lo sigue compartiendo Cepeda. Y Abelardo más bien es todo lo contrario, no es un discurso mano de hierro, quien la hace la paga. Entonces, eso está pegando mucho en Colombia, es una novedad, es como un Milei colombiano, una conmoción actual, ¿no? Y lo interesante, el día de ayer Abelardo presenta una denuncia en Estados Unidos para vincular a través de la ley RICO a muchos políticos y empresarios que están apoyando a Petro y a Cepeda por vínculos con el cartel de los soles en Venezuela, ¿no? Entonces, Abelardo también es ciudadano estadounidense, entonces, pero él sí usa esas facultades para realizar algunas acciones, amigo de Donald Trump. Entonces, Trump muy cercano también a esas políticas. Colombia también representa, pues, solo en Fuerzas Armadas, es el tercer país más fuerte de Iberoamérica, ¿no? Después de Brasil y Argentina, ¿no? Y eso que se disputa con Argentina, ¿no? Las Fuerzas Armadas colombianas son muy fuertes. André, la importancia geoestratégica es alta, sí. Finalizo con esta pregunta, y eso tiene que ver con Paola Valencia, que ella aceptó su derrota y tiene un porcentaje, tiene el 6-7% de votos, no son endosables, pero logran incidir. Sí, muchísimo, porque, a ver, el votante de Uribe, ese voto de Paloma Valencia fue un voto, digamos, de ella. ¿Cómo es ella? Ella es una mujer de derecha categórica, inteligente, extraordinaria, ¿no? Cometió un grave error, puso de vicepresidente a Juan Oviedo, ¿no? Un defensor de la infancia transexual, un defensor de la droga, un tipo, o sea, impresentable para los cuadros uribistas, ¿no? Entonces, eso le afectó mucho a ella, bastante. La hizo derrotar la elección, en otras palabras. Entonces, los votantes orgánicos de ella se van a desplazar inmediatamente a Abelardo, inmediatamente, porque Abelardo es como un uribismo, pero más potenciado, ¿no? Es como las primeras épocas de Uribe, ¿no? Y las tesis de la seguridad democrática que él aplicó en Colombia en su momento. Le agradecemos mucho por ese análisis. Sí, a ti, Yesenia, un gusto. Conversamos con Andrés Santos, constitucionalista. Hemos revisado cómo avanzan justamente las elecciones en Perú y en Colombia. En Perú hay un empate técnico entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en esta segunda vuelta electoral. Y en Colombia, que se va a dar una segunda vuelta electoral, y esto es el 21 de junio, Espriella y Cepeda van a disputar esta segunda vuelta presidencial. Nos vamos a una pausa. Volvemos.